Una de las aplicaciones interesantes del estudio de ecuaciones diferenciales de orden superior son precisamente estos modelos masa-resorte. Y básicamente nos vamos a concentrar nosotros en estudiar ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes de orden 2, como pueden ver acá hacia la parte de la izquierda, que sean no homogéneas y dadas algunas condiciones iniciales. Bien, bueno. Utilizando la ley de Hooke, podemos establecer nosotros lo siguiente. Podemos establecer precisamente, vamos a ver acá este dibujo, lo que nosotros queremos modelar con esta ecuación diferencial precisamente es la posición de la masa en todo instante de tiempo. Piensen acá como el primer dibujo que nosotros tenemos un resorte y luego al resorte le acoplamos una masa, como aparece en el segundo dibujo. Cuando suspendemos la masa del resorte, todo el sistema alcanza algo que vamos a conocer nosotros como la posición de equilibrio o la posición de reposo. En ese momento, en esa posición a la que llega todo el sistema, es una posición en la que el sistema está en reposo. No hay ningún movimiento en ese momento. Entonces ahora la intención es la siguiente. Vamos a estudiar los casos en los cuales esta masa es desplazada, ya sea hacia la parte de abajo, es decir, elongando el resorte, o hacia la parte de arriba, comprimiendo el resorte. La masa va a ser desplazada y luego va a ser liberada. Una vez que sea liberada, entonces lo que queremos nosotros estudiar es precisamente esto, el desplazamiento de la masa en todo instante de tiempo. Bien, utilizando la ley de Hooke, podemos establecer lo siguiente. La masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, básicamente es esto. Es menos K, una constante que es propia del resorte, una constante de restitución, por X, donde X es el desplazamiento. Bien. De esta manera, cuando nosotros, bueno, acá en esta presentación de la ecuación diferencial, dividimos en ambos lados por m, nos queda la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Esta segunda derivada con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a ¿qué? Será igual a menos k sobre m por x, donde k es una constante, la constante de restitución del resorte, m es la masa que está suspendida ahí en el sistema. Entonces, cuando nosotros igualamos esto a cero, pues nos queda precisamente esto, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más lo que viene siendo k sobre m, esta cantidad, por x igual a cero. Entonces observen, cuando nosotros hacemos esta acomodación, encontramos una ecuación diferencial que la vamos a reescribir de la siguiente forma. Vamos a reescribir de esta manera. Segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más w cuadrado por x igual a cero. Donde, como estamos viendo acá en nuestro despeje, el w cuadrado, ¿quién es? Va a ser k sobre m. Va a ser k sobre m. Lo vamos a llamar w cuadrado y ya se van a dar cuenta por qué. Cuando nosotros consideramos esta ecuación diferencial, que es de coeficientes constantes, y queremos encontrar una solución general para la ecuación diferencial, entonces establecemos la siguiente ecuación auxiliar. Veamos, porque vamos a suponer que ese k sobre m es un omega al cuadrado, un w al cuadrado.
Cuando nosotros hacemos esto, establecemos una ecuación auxiliar, ¿bien? Para esa ecuación de coeficientes constantes. Y esa ecuación auxiliar tiene las siguientes raíces. M1 es igual a WI y M2 es igual a menos W sub I, W por I, donde I es la unidad imaginaria. De esta manera, entonces, podemos establecer que la solución general de esa ecuación diferencial es de la siguiente manera. S1 por coseno de W por T. Tengan en cuenta cómo se establecía la solución a partir de dos raíces complejas conjugadas. Y entonces acá tenemos que la solución es de esta manera, ¿no? C1 por coseno de WT más C2 seno de WT. Bien, seno de WT. Hay algunas cosas que se pueden estudiar con respecto a este movimiento, teniendo en cuenta que va a ser un movimiento armónico simple, es precisamente lo siguiente. El movimiento va a tener el siguiente periodo. El periodo será 2pi sobre W y la frecuencia, como en algunos otros estudios en física, la frecuencia es 1 sobre el periodo, es decir, será W sobre 2pi. Bien, W sobre 2pi. Bueno, entonces vamos a ver cómo resolver algunos problemas, teniendo algunos detalles más. Podemos resolver algunos problemas como el siguiente. Primer ejemplo, dice una masa de 2 libras estira un resorte 6 pulgadas. En t igual a 0 la masa se libera en un tiempo, inicial. La masa se libera desde un punto situado 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 4 tercios pies sobre segundo. Determinar la ecuación del movimiento. Bueno, hay algo que quiero que entendamos acá con respecto a el sistema. Observen esta parte del dibujo. Acá en x igual a 0 tenemos precisamente nuestra posición de equilibrio. Si nosotros movemos la masa hacia la parte de abajo, es decir, elongando el resorte, vamos a considerar que hacia abajo se considera una posición positiva, un desplazamiento positivo. Y si la masa se mueve hacia arriba comprimiendo el resorte, como en este caso, vamos a considerar que ahí hay un desplazamiento negativo y por lo tanto hay una posición negativa. Es decir, en lo que sería usual para nosotros con respecto al eje Y, va a haber un cambio. Hacia abajo va a ser positivo y hacia arriba va a ser negativo. Esto también va a ser importante establecerlo para poder determinar los signos que van a tener, por ejemplo, la velocidad. Recuerden que la velocidad tiene carácter vectorial y por lo tanto debe tener alguna dirección. Debe haber algo que indique la dirección. Entonces, observemos. Primero que nada, muchachos, eh, ustedes que son ingenieros ya deberían saber utilizar estas unidades, pero cada vez que llego al curso de ecuaciones diferenciales en este momento, tenemos que recordar eso. Y es precisamente el sistema de unidades que se utilizan dependiendo de el contexto. Entonces, a ver, vamos a buscar por acá. Bueno, les voy a dejar un momento el PDF si quieren para que vayan mirando el problema. Mientras tanto, voy a buscar acá las unidades que son las que vamos a utilizar nosotros.
Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio. Con respecto a las unidades, bueno, esto les voy a mandar una tablita. Ahí lo que podemos ver es lo siguiente. Ustedes deberían hacer una tablita como esta. Básicamente una tablita donde relacione las unidades con respecto a la hora, la longitud, la masa, la fuerza, temperatura, etc. Hay diferentes tipos de sistemas. Si ponemos unidades de en ingeniería inglesa, bueno, tenemos ahí pies, segundos. Acá hay un error y es que para la fuerza se utilizan libras, pero para la masa, bueno, libras de fuerza no es como muy correcto. Realmente para la masa en este sistema se utiliza es una unidad que se llama SLUC. Es una unidad que se llama SLUC. Es decir, cuando ustedes utilizan pies, segundos, la fuerza se establece en libras, pero la masa no se establece en gramos. La masa se establece en una unidad que se llama SLUC. Y esos SLUC, un SLUC es 14.5939 kilogramos. Bien. Entonces, por eso acá en el ejercicio, lo primero que van a hacer es precisamente dejar todas las unidades en un mismo sistema. Básicamente, por ejemplo, si usted está hablando de unidades de fuerzas y está utilizando unidades de metros, utilizando unidades de gramos, entonces la fuerza se mide en ¿qué? En newtons, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso porque en este tipo de problemas es muy usual que las unidades no sean todas coherentes con el sistema de unidades que se trabaja. Por ejemplo, retomando el ejercicio, tenemos una masa pesa 2 libras. Ojo que ahí habla de el peso. Una cosa, yo creo que en física ya tuvieron que haber hablado de eso, pero una cosa es el peso y otra cosa es la masa, ¿cierto? Una cosa es el peso, otra cosa es la masa. Entonces, dice que esto estira el resorte 6 pulgadas. Tener en cuenta que acá estamos hablando de pulgadas, estamos hablando de libras. Ya vamos viendo ahí que de pronto las unidades no van en sintonía. Donde dice T igual a 0 se libera desde un punto situado 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad de 4 tercios. Ojo aquí las unidades. 4 tercios ¿qué? Pies sobre segundo. Tengan en cuenta que acá las unidades de longitud para la velocidad la está dando en pies, pero acá el desplazamiento lo está dando en ¿qué? En pulgadas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Deben estar en las mismas unidades y no en cualquier unidad. Entonces, bueno, lo que dice acá. Primero, necesitamos usar un sistema de unidades para ingeniería. Entonces, las mediciones en términos de pulgadas se deben convertir a pies. Es decir, 6 pulgadas es medio pie, 8 pulgadas, 2 tercios de pie. Recuerden que una pulgada, perdón, un pie, son 12 pulgadas, ¿no? Son 12 pulgadas. Son 12 pulgadas. Entonces, además debemos convertir las unidades de peso dadas en libras en unidades de masa. Hay que tener en cuenta precisamente esto, que el peso es masa por la gravedad y entonces la masa será el peso sobre la gravedad. ¿Sí? Entonces, la masa será peso sobre la gravedad. ¿Cuánto pesa esto? 2 libras. Pesa 2 libras. ¿Y cuánto es la gravedad? Teniendo en cuenta las unidades en pies sobre segundo cuadrado, son 32 pies sobre segundo cuadrado. Es decir, esto me da un 16avo. Pero ¿cómo se llaman entonces estas unidades? Estas unidades son SLUC. Tal vez en el curso de cálculo 2, cuando ustedes estudiaron trabajo, ustedes recuerdan esos problemas de trabajo, también allá había problemas de resorte, también habían problemas de bombeo y allá, entre otras cosas, se estudiaba precisamente esos problemas de bombeo donde uno precisamente calculaba el trabajo y muchos de esos resultados se medían en joules, en newton metro, etc.
Pero había unos problemas que eran problemas de masa variable. No sé si los estudiaron. Hay unos problemas allí en ese capítulo que son problemas de masa variable. En estos problemas de masa variable era donde inicialmente aparecían estas unidades de flux. Bien. Bueno, entonces es importantísimo, muchachos. Primero que nada, las unidades. Tener mucho cuidado con las unidades. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a lo que viene siendo el modelo. Entonces, recordando el modelo, esto es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿quién es? Entonces, esto sumado con W cuadrado. W cuadrado, ¿quién era? W cuadrado era el valor de K, ¿cierto? Sobre la masa. La masa, entonces, nos está dando aquí un 16avo, un 16avo, un 16avo y esto igualado a 0. ¿Cómo hacemos para hallar el valor de K? Para hallar el valor de K, entonces vamos a utilizar la ley de Hooke. Y la ley de Hooke, ¿qué decía? La ley de Hooke básicamente lo que decía es que ese desplazamiento, ¿cierto? Es decir, esa fuerza que se utiliza es precisamente K por el desplazamiento. Acá dice que se está desplazando ¿cuánto? 6 pulgadas, ¿cierto? Es decir, una fuerza, la ley de Hooke dice lo siguiente, la fuerza es K por el desplazamiento, en este caso el desplazamiento, bueno, llamémoslo. Es decir, la fuerza aplicada, que es el peso, son 2 libras. Acá tenemos por el valor de K por el desplazamiento que es medio pie, ¿cierto? 6 pulgadas. Es decir, ¿cuánto vale K? K es igual a 4. K es igual a 4 y las unidades son en libras por pie, ¿cierto? En libras por pie. Así como aparece acá, el valor de K. Y simplemente entonces reemplazamos el valor de K. Y entonces ahora tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente ecuación diferencial que como nosotros ya vimos, la solución general de esto, ¿cuál es? Es de esta forma, ¿cierto? Entonces acá necesitamos establecer nuestra ecuación auxiliar, que será m cuadrado más 64, ¿cierto? Igual a 0. Las raíces de esto son más o menos 8i y por lo tanto aparece esta solución. C1 coseno de 8t más C2 seno de 8t. Bien. Ahora lo que resta hacer es establecer las condiciones iniciales. ¿Cuáles serán estas condiciones iniciales? Veamos. Primero que nada dice que en el instante t igual a 0, la masa se libera desde un punto situado 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Es decir, que x de 0 es igual a 2 tercios, que es su conversión en pies. 8 pulgadas en pies es 2 tercios. Acá empieza a cobrar bastante importancia lo que les decía y es precisamente la dirección, ¿cierto? Si acá hubiese dicho que la posición inicial no era 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio, sino por encima, entonces ahí x de 0 no hubiese sido 2 tercios, sino menos 2 tercios. Bien. Ahora, por otro lado, también dice que la velocidad inicial es 4 tercios en dirección ascendente. Es decir, apunta hacia la dirección negativa de nuestro sistema de referencia. Es decir, que la derivada x' evaluada en 0 es menos 4 tercios. Y ahora lo que queda es aplicar estas condiciones iniciales para hallar los valores de C1 y C2. Se aplican las condiciones iniciales y obtenemos esta forma, esta ecuación, que es precisamente la ecuación que modela
la posición, ¿cierto? Hay algo que aquí tal vez todavía no resulta del todo cómodo para trabajar algunos problemas. Piensen, por ejemplo, lo siguiente. Listo, ya sabemos cuánto, ya sabemos cuál es la ecuación de movimiento. Pero observen lo siguiente. Por ejemplo, si yo les digo cuál es la posición de la masa, cuál es la posición de la masa cuando el tiempo vale, por ejemplo, pi cuartos. Entonces, simplemente calculamos x evaluado en pi cuartos, ¿cierto? Y vamos a mirar la posición de la masa. Entonces tenemos 2 tercios por coseno de pi cuartos por 8, eso va a ser coseno de 2pi. Coseno de 2pi es 1, es decir, acá tengo 2 tercios. Y seno de 2pi, seno de 2pi es 0, es decir, simplemente todo esto queda 2 tercios. Listo. Ahora, si yo quiero preguntar lo siguiente, ¿cuál será el tiempo necesario? El tiempo necesario para que la posición de la masa sea, por ejemplo, 1. ¿Cómo hago para resolver esto? Si ustedes observan, básicamente sería como igualar esta ecuación a 1. Y ahora debemos despejar, ¿cierto? Debemos despejar t. Pero, ¿qué hacer para despejar t de esa ecuación? ¿Se les ocurre algo para poder despejar t? Profe, ¿eso no se puede desfasar? O sea, digamos decir que coseno de 8t va a ser igual a seno de 8t más pi medios. ¿No se puede? Se pueden utilizar identidades trigonométricas allí, pero de todas formas, lo que usted propone básicamente es utilizar la siguiente propiedad. Si usted tiene, bueno, quiere con coseno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo la gráfica de la función seno la desplazo? Yo la desplazo pi medios a la derecha. Obtengo la gráfica de la función coseno. ¿Sí? Entonces lo que propone el compañero es hacer algo de este estilo. Es hacer algo de este estilo. Pero el problema es que para hacer algo de este estilo aquí, entonces yo necesitaría escribir lo siguiente. Necesitaría escribir, bueno, ya sea una de dos cosas. Por ejemplo, la función coseno de 8t la puedo escribir de la siguiente manera. Coseno de 8t es lo mismo que el seno de 8t menos pi medios. ¿Sí? Utilizando esta propiedad que estamos viendo arriba. Profe, una pregunta. Ahí no tendría el mismo problema. ¿A qué se refiere con el mismo problema? Sí, o sea, no llegaría, o sea, listo, va a tener todo en función de senos o en función de cosenos, pero pues no va a poder despejar qué. Exactamente, acá hay un inconveniente y es que de todas formas cuando yo resuelva este seno de 8t menos pi medios, tendría que separarlo en sumas y por ahí en algún momento igual va a quedar coseno de 8t otra vez. ¿Sí? Entonces hay precisamente ese inconveniente. O sea, la idea de escribirlo de esta manera no es aplicar la suma de senos, porque básicamente va a dar coseno de 8t otra vez. Pero si nosotros lo consideramos de esta manera, pues ahora tenemos un inconveniente y es que estas dos funciones seno tienen argumentos diferentes. Uno es 8t y el otro es 8t, 8 por t menos pi medios. Entonces no hay mucho que hacer allí. Pero vamos a ver entonces esta forma alternativa para resolver este tipo de problemas que son muy comunes en estos ejercicios de masa resorte. Vamos a hablar de la forma alternativa de x de t.
de lo que viene siendo la función posición. La intención es que nosotros podamos conseguir que escribir x de t de esta manera, simplemente como una función senoidal. Entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros escribimos la ecuación, bueno, la solución de la forma, a ver, de la forma general, es decir, x de t, vamos a basarnos en esto, es ¿quién? Es C1 por coseno de el WT, ¿cierto? Ese W que ya vimos que es K sobre M, raíz de K sobre M, de hecho, más C2 seno de lo mismo, ¿cierto? De WT. Bien. Cuando nosotros tenemos escrito esto de esta manera, vamos a mover esto acá un poquito. Cuando escribimos esto de esta manera, encontramos lo siguiente. Mucha atención. Si nosotros construimos un triángulo como el que se ve acá hacia la derecha de la pantalla, entonces, ¿qué ocurre con este ángulo? Vamos a poner acá un ángulo phi y vamos a construir un triángulo con cateto C1, C2 y entonces la hipotenusa va a ser raíz de C1 más C2 al cuadrado cada uno. ¿Bien? Entonces vamos a definir lo siguiente. La amplitud de este movimiento será precisamente esta. ¿Por qué es la amplitud? A ver, si ustedes dan algún valor acá para W, y de hecho no necesito darlo, vamos a calcular la norma de X. ¿Qué es la norma de X? Entonces, si nosotros calculamos la norma de esto, si ponemos acá como unos vectores posición, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que será la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Realmente acá no podemos utilizar del todo esta propiedad, pero si lo analizamos a partir del triángulo, entonces podemos establecer precisamente esto, que la amplitud o esta distancia será precisamente raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Vamos a definirlo de esta manera y ya vamos a ver entonces cómo podemos reescribir la solución. Veamos. Entonces, vamos a identificar un dato que se llamará la amplitud. La amplitud es precisamente la raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de los catetos, ¿cierto? De C1 y C2. C1 y C2 coinciden con estos valores. ¿Listo? El ángulo de fase, que ya vamos a hablar un poquito de esto, el ángulo de fase básicamente lo vamos a poder conseguir a partir del triángulo y cumple con algunas de las características. ¿Qué características? Que seno de phi es C1 sobre la amplitud, es decir, el cateto opuesto, ¿cierto? Sobre la amplitud. Coseno de phi que es C2, que es cateto adyacente sobre la amplitud. Y tangente pues será C1 sobre C2. Bien. Entonces ahora vamos a aplicar, bueno, dice, para verificar que esto ampliamos lo que viene siendo 6. Es decir, esta forma de escribir x de t. Bien. Es decir, que vamos a escribirlo de esta forma. Tenemos acá a seno de wt coseno de phi más a coseno de wt seno de phi. Si ustedes observan, básicamente acá lo que se hizo fue aplicar la suma de senos, ¿cierto? Seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Y ahora entonces vamos a ir aislando de esta manera. Observe, tengo a seno de phi, coseno de wt, ojo a lo que está apareciendo acá, coseno de wt, más a coseno de phi, seno de wt. Acá sí se ve un poco más claro lo siguiente. Si ustedes observan, esto que está apareciendo al principio, a seno de phi, ¿qué posición está ocupando? Está ocupando la posición de C1, perdón, de C2, según como lo tenemos nosotros escrito acá. Es decir, acá lo que acompaña, no mentira, sí.
Lo que acompaña a coseno es a seno de phi, pero en nuestra solución general, ¿quién es? Es C1. Lo que acompaña aquí a la función seno de WT, ¿quién es? A coseno de phi, que en nuestra solución general, ¿quién es? Es C2. Es decir, por eso funciona precisamente la forma como la que estamos escribiendo acá y esta amplitud como la estamos escogiendo. ¿Sí? Básicamente acá estamos haciendo un proceso inverso. Lo que nosotros deberíamos haber hecho, tal vez, si lo hiciéramos en un orden más natural, sería tratar de deducir quién es C1 y C2 a partir precisamente de eso. Pero realmente para poder llegar a eso tendremos que haber supuesto primero que x de t es a seno de wt más phi. Bien, estamos viendo entonces, muchachos, que x de t que tiene esta forma que está aquí en rojo, yo la puedo escribir como a seno de wt más phi. ¿Qué es lo único que necesito conocer? ¿Quién es a y quién es phi? ¿Cierto? ¿Quién es a y quién es phi? Entonces, para conocer eso, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, el a ya sabemos cómo conseguirlo, ¿no? El a es raíz de c1 al cuadrado más c2 al cuadrado. Pero ahora lo que quiero que podamos establecer es quién es phi. Y este es algo clave acá, el ángulo de fase. Entonces, el ángulo de fase se va a poder determinar de una manera sencilla y eso va a depender de los valores de C1 y de C2. Para eso necesito que recordemos lo que ustedes vieron en el curso de álgebra lineal cuando estudiaron números complejos y allí precisamente estudiaron cómo obtener el, el argumento de un número complejo. Entonces, ¿cómo se obtiene el argumento de un número complejo? Eso va a depender de los valores que tengan C1 y C2. Este ángulo de fase será un ángulo que vamos a querer nosotros entre menos pi y pi. Bien, la convención es la siguiente. Precisamente el ángulo de fase phi debe vivir entre menos pi y pi. Y entonces, ¿cómo se obtiene ese ángulo phi? Entonces, vamos a ir acá un momento a la pizarra y vemos entonces esto. Entonces, inicialmente, vamos a trazar por acá un plano cartesiano. Supongan, Profe, entre menos pi y pi, sí, entre menos pi y pi. entre menos pi y pi. Entre menos pi, Ah, de 0 a 2 pi. pero no de esa manera. O sea, es recorriendo Ya, de ya, menos o pi, sea, recorriendo desde aquí hasta acá. Es una vuelta completa ahí en el plano cartesiano, sí. Una forma de hacerlo es de 0 a 2 pi. Estoy de acuerdo. Pero hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Lo que es, lo que se hace como convención es que esos ángulos vivan entre menos pi y pi. Es decir, si usted tiene un ángulo que esté por acá en el tercer cuadrante, este ángulo, digamos que sean, qué sé yo, 230 grados. Bien, si son unos 230 grados, pensándolo en grados, entonces yo no lo voy a escribir para este tipo de problemas como 230 grados. ¿Cómo lo voy a escribir? Como menos 130 grados. ¿Correcto? Es decir, precisamente lo que vamos a hacer es tratar de conseguir el menor ángulo, o mejor dicho, el ángulo de menor amplitud con respecto al semieje positivo de X. Por eso se establece esa convención. Porque si usted lo toma entre 0 y 360 o entre 0 y 2 pi, entonces, claro, este ángulo de 230 que cae en el tercer cuadrante no es la menor amplitud con respecto al eje X, ¿cierto? Esto se lo digo para que no tengamos de pronto ahí algunos inconvenientes con algunas respuestas y algunos resultados, porque hay algunas cosas que son totalmente para otras pueden haber problemas.
a ver, por ejemplo, ¿para qué cosas pueden haber problemas? ¿Por qué, por ejemplo, se utiliza entre menos pi a pi y no de 0 a 2 pi? Porque, por ejemplo, entre menos pi y pi se pueden analizar más funciones que entre 0 y 2 pi. A ver, ¿a qué me refiero? Si ustedes piensan en la gráfica de la función seno, la gráfica de la función seno, vamos a pintar aquí más bien en este plano cartesiano antes de hacer algunas cosas ya. Si usted piensa en la gráfica de la función seno, la gráfica de la función seno hace algo de este estilo, ¿no? Donde acá en este punto inicial es 0, acá esto es pi, y acá en este punto tenemos a 2pi. ¿Sí? Resulta que si usted analiza cuál es el dominio que se restringe, cuál es el dominio que se restringe para poder definir la inversa de la función seno, ese dominio restringido, ¿cuál es? Desde 1 hasta menos 1. No, ese es el rango. Ese es, o el dominio de la inversa, pero ¿cuál El es? dominio de la inversa. Exacto, pero ¿cuál es el dominio de la función seno? El dominio de la función seno que se restringe para poder calcular la inversa. No el dominio de la inversa, el dominio que se restringe en la función seno. De 0 a pi medio. No, señor, es de menos pi medio a pi medio. De hecho, va a ser como esta porción de gráfica, de menos pi medios a pi medios. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un primer problema, que si yo analizo estos ángulos de fase entre 0 y 2pi, por ejemplo, cuando yo calcule un seno inverso de uno de esos ángulos de fase, no me va a dar entre 0 y 2pi. ¿Sí? Puede ser que de dónde? Quede negativo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ese es un primer inconveniente, que no hay una unicidad en la representación y eso puede provocar que hayan discrepancias en las respuestas. Si uno analiza, por ejemplo, la función coseno ¿dónde se restringe para calcular, para poder hacer su inversa? Y bueno, la función coseno la voy a dibujar más grande para que notemos una diferencia. Es decir, que pasa acá por, y que llegue, por ejemplo, así. Acá tenemos la función coseno en 0 es 1, en pi medios es 0 y en pi es menos 1, ¿cierto? Por acá estará pi. Ese es el tramo de la función coseno que se tiene en cuenta para calcular ¿a quién? A coseno inverso. Pero si usted observa este tramo, está entre 0 y 2pi. Sí. Pero está entre menos pi y pi. También. Entonces, ¿en qué tramo puedo invertir bien seno y coseno? Entre menos pi y pi. Entre 0 y 2pi no puedo invertir a la función seno. O no está definida de esa manera la inversa de la función seno. Entonces, por eso la convención, lo usual que se utiliza y realmente se utilizan en muchos problemas de ingeniería, es utilizar esos ángulos entre menos pi, y ojo que es entre menos pi abierto hasta pi cerrado. Esto básicamente lo que nos permite es poder tener unicidad en la representación de estos ángulos. Es decir, si yo tengo un ángulo en el primer cuadrante, tengo un único ángulo de fase que vive aquí. ¿Sí? Si yo le pusiera acá en menos pi también cerrado, entonces, por ejemplo, si tengo un punto que está por acá y quiero medir el ángulo el ángulo de este vector con respecto al eje X, entonces tengo dos posibles ángulos, sería pi y sería menos pi, si pusiera cerrado en menos pi. Y como les digo, lo que me interesa es poder describir de manera única esos ángulos. Entonces, por eso vamos a trabajarlo entre de menos pi abierto a pi cerrado. Bueno, ahora vamos a recordar entonces cómo poder obtener esos ángulos porque va a depender básicamente del cuadrante, ¿no? A ver. Entonces pensemos lo siguiente, muchachos. Primer caso. Bueno, vamos a ir analizando algunos casos para que veamos. Por ejemplo, el primer caso podría ser para un punto que esté por aquí.
Un punto que esté sobre el eje X. Es decir, si nosotros pensamos en un punto de coordenadas C1, C2, pensando en calcular nuestra amplitud, ¿cierto? Y nuestro ángulo de fase, entonces este primer caso es para un punto ¿de qué forma? Es para un punto C1, 0, ¿cierto? Es decir, que C2 es igual a 0, ¿correcto? Y C1 es positivo. ¿Cuál será el ángulo de fase allí? El ángulo phi será 0. Segundo caso. Vamos a agotar primero los casos de los puntos que están en los ejes, ¿bien? Ahora veamos un punto sobre el eje Y. ¿Qué ocurre ahí? Que C1 es igual a 0 y que C2 Es positivo. es positivo. ¿Cuál es mi ángulo de fase en este caso? Pi, medios. Es pi medio. Tercer caso. Vamos a tomar un punto acá en el eje negativo de X. Es decir, que C1 es es negativo. negativo y C2 Es 0. es 0. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo de fase aquí? Pi. Cuarto caso. En el cual tomemos un punto en el eje negativo de Y. Entonces ahí C1 es 0 0. y C2 C2 es negativo. negativo, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo de fase aquí? 3 pi medios. Menos pi medios. Pi medios es. Cuenta que el ángulo de fase debe vivir entre menos pi, Y pi. es decir, es menos pi medios. Listo. Listo, eso para los ejes. Eso para los ejes. Ahora vamos a ver qué pasa en los cuadrantes. ¿Bien? Bueno, voy a borrar estos casos. Entonces, si ustedes no los han anotado, tómenle una fotito o un pantallazo. Vamos a borrar entonces estos casos y ver entonces los demás casos. ¿Qué pasará cuando tenemos nosotros puntos o vectores que estén en los cuadrantes, que no estén sobre los ejes? ¿Bien? Entonces, primer caso. Primer caso, vamos a considerar nosotros acá un punto sobre el primer cuadrante. Tengo un punto sobre el primer cuadrante. Esta altura mide C1, ¿cierto? Este punto tiene coordenadas C1, C2. Perdón, la altura es C2. Y entonces acá esta longitud horizontal es C1. C1. ¿Cómo calculo este ángulo que está acá? Este ángulo phi. Tangente inversa de C2 sobre C1. Eso, entonces, el primer caso para este primer cuadrante. Características, C1 es positivo y C2 es positivo. ¿Cierto? Entonces, el valor de phi se calculará como la tangente inversa de C2 sobre C1. Algo que también hay que resaltar, muchachos, es que la función tangente inversa se define entre menos pi medios y pi medios. Es decir, que cuando usted calcula la tangente inversa de algo, los resultados solamente aparecen entre menos pi medios y pi medios. ¿Sí? O sea, usted puede ensayar si quiere puede tomar su calculadora y empezar a darle tangente inversa. Si la ponen radianes, si quieren háganlo, y ponen tangente inversa de cualquier ángulo. Qué sé yo, en radianes, por ejemplo, pongamos tangente inversa de 7.3. 7.3 en radianes
es más de 2pi, pero menos de 3pi. ¿Cuánto da eso? Tangente inversa de 7,3. Sí, es 1.4. 1,43. Eso. Bien, establezcamos cuánto es pi medios. ¿Cuánto es pi medios? Para ver los valores. Pi medios es 1.57. Sí, señor. Es decir, 1.57. es decir, que todos los resultados que me va a arrojar tangente inversa están entre menos 1.57 y 1.57. Y si quieres sigan ensayando señor. con la tangente inversa. Tangente inversa, no sé, de 9.5. De 9.5 es 1,46. 1.46. De 9.9, 1,47. Tangente inversa de 2020, 1.57. Es muy cercano a un pi medios, ¿no? Es decir, al resultado. Ujú. A ver, por ejemplo, de 5 es 1.37, de 4 es 1.32. ¿Cuánto es tangente inversa de menos 0,5? Menos 0,46. Eso. Tangente inversa de 2. 1,10. De 1.5. 1,107. 1.7. Sí. 1,039. Y ahí entonces vamos viendo nosotros que arroja valores entre menos pi medios y pi medios. Y es precisamente por cómo se restringe la función tangente inversa para poderla invertir. La función tangente para poder obtener la inversa. Entonces, por eso vamos a hacer la distinción en los diferentes cuadrantes. Para el primer cuadrante funciona bien tangente inversa de C2 sobre C1. Ahora, segundo caso, el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, bueno, voy a borrar entonces esto por aquí. Vamos a ir mirando cuál es nuestro ángulo de fase. Segundo caso, un punto en el segundo cuadrante. ¿Sí? Nuestro ángulo de fase será este, ¿cierto? El que estoy marcando, este Sí, phi. señor. ¿Cómo calcular este ángulo de fase? Nuevamente nosotros Sería tenemos acá un punto de coordenadas C1, C2. pi más la tangente inversa de C1 sobre C2, de C2 sobre C1. Pi más la tangente. Si yo Sí, hago tangente pues inversa de C1 sobre C2, da un ángulo negativo. eso da Pues, en el cuarto cuadrante, ¿cierto? ujú. Bien, podemos hacerlo entonces de algunas de estas formas. Observe, características. C1, ¿cómo es? Negativo. C1 es negativo. C2 es negativo. C2 es Positivo. positivo, perdón. Si ustedes observan el resultado C2 sobre C1, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Pero ¿será que hay otro punto en todo el plano cartesiano donde C2 sobre C1 dé negativo? ¿A qué se refiere? O sea, otro punto donde con el mismo valor de C2 y el mismo, bueno, con un valor de C2 y un valor de C1 me dé la misma cantidad negativa. ¿En el cuarto cuadrante o en ese mismo? Observe, este mismo punto, si usted lo refleja con respecto al origen, le va a dar un punto Ujú. En el acá, cuarto. Sí. ¿cierto? Y Sí, observe, sí, sí. voy a escribirlo así. Este punto, ¿qué características tiene? Ahora va a tener acá menos C1, ¿cierto? Menos. No, No, al C1, revés. menos C2. C1, menos C2. Pero observen que C1, observen, mire, C1 está aquí. Sí, ahí está menos C1, bro. Ahí No, tiene que ser menos C1 es C1. negativo, C1 es negativo. Sí. Sí.
Y Y este hacia el de otro lado es aquí positivo. es Ah, si lo C2. proyecta queda menos C1. Sí, ya lo Si entendí. lo proyecto, mejor dicho, si esto tiene primera componente X, ¿cómo queda acá reflejado? Menos X. Mm, ¿Sí? Sí, sí, ¿Y cuál señor. es la segunda coordenada? Menos Menos C2. C2. ¿Sí? Sí, Claro. No, sí, señor. no, Cambian no los lo entiendo. signos, Miguel. Observe, Miguel. O sea, es como reflejarlo. Si C1 es negativo, ¿cómo es menos C1? ¿Negativo o positivo? Positivo. Negativo. Ay, Pero C1 es negativo. Observe. si C1 es negativo en el cuadrante 2, en el cuadrante 4, ¿cómo quedaría? Si le pone el menos, le cambiaría el signo, Miguel. C1 es negativo. ¿Qué signo tiene menos C1? Positivo. Eso. Por eso. Entonces, observe. Menos C1 está acá en esta parte positiva. Es decir, este punto que está aquí abajo tiene coordenadas menos C1, menos C2. ¿Por qué? No entiendo todavía. Olvídese Si que se estamos llaman C1 y C2, sino que ahora se llaman X y Y. listo. Ese punto no tiene coordenadas x, y, sino habíamos dicho que tiene coordenadas menos x, y, ¿no? No, el de Pero es que arriba usted tiene ahí no le coordenadas pone X y Y. signos. O sea, Ese déjelo punto tiene como... coordenadas x, y. Sí, eso. El Eso de digo. arriba tiene coordenadas X, Y. El Ah, sí reflejado, ¿qué tiene coordenadas tiene? Ah, ya sí tiene toda la razón. Ahora sí. Entonces lo mismo, si tiene coordenadas C1, C2, C1, C2, ¿cuáles son las coordenadas del punto de abajo? Menos C1, menos C2. Pero Claro al que, estar en el segundo cuadrante no estaríamos diciendo que una de las coordenadas es negativa. Olvídese de los signos, claro, Miguel. exacto, Pues olvídate Sí, de sí, por los. eso. O sea, la primera coordenada se llama C1. Puede ser que ese C1 sea menos 10, negativo o sea pero se llama positivo. C1. Se llama Sí, Exacto. C1. sí, sí. Entonces acá en el cuarto cuadrante, ¿cómo se va a llamar? Menos C1. Menos C1. Y si allá Sí, valía menos 10, acá ¿cuánto vale? Menos 10. 10, que es 10 positivo. sí. Listo. Entonces observe qué pasa con este punto en el cuarto cuadrante cuando yo lo reflejo. ¿Qué pasa cuando yo hago la cuenta de dividir la segunda componente entre la primera componente? Me va a quedar menos C2, ¿cierto? Sobre menos C1. Es decir, ¿qué me da? Me da lo mismo que C2 sobre C1, haciendo producto de signos. Es decir, ese punto tiene, para ese punto tenemos precisamente esa misma fracción, ese mismo resultado de dividir la segunda componente entre la primera componente. Y ahora lo que dice Miguel, ¿qué pasa cuando yo quiero calcular este ángulo de fase? Resulta que si usted hace tangente inversa de C2 sobre C1, esa tangente inversa le está dando este ángulo que está aquí, que es como un ángulo alfa. Y entonces, ¿cómo hago para conseguir precisamente que este punto que está acá se desplace a este punto que yo quiero? Tengo que sumarle pi, ¿sí? Tengo que sumarle pi. Es decir, que si yo a este ángulo alfa que es negativo le sumo pi, hace precisamente este recorrido en arco y llega hasta el punto de allá. Es decir, resumiendo acá, si el punto se encuentra en el segundo cuadrante, hay algunas formas de encontrar ese ángulo de fase. Algunas formas como esta. Precisamente si nosotros ponemos pi más el ángulo alfa, que ¿quién va a ser el ángulo alfa? Será la tangente inversa de C2 sobre C1. De C2 sobre C1. Si el punto se encuentra en el segundo cuadrante. Pero de hecho, también podríamos calcularlo de otra forma. Como yo les dije, la función coseno se restringe de 0 a pi para poderla invertir. Es decir, usted puede hacer la siguiente cuenta. Ahorita vamos a hacer algunas cuentas. Este phi también lo puedo calcular simplemente como el coseno inverso. El coseno inverso de... lo que pasa es que acá para usar el coseno inverso necesito la amplitud, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo aquí para el coseno inverso, ¿qué podría utilizar? Tendría que utilizar el C1
sobre la amplitud, es decir, lo que viene siendo la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Pero puedo hacerlo también de esta manera. Bien, puedo hacerlo también de esta manera. Eso para el segundo cuadrante. Ahora, para el tercer cuadrante, ¿qué hacemos? Bueno, voy a borrar por acá estos dibujos. Si hay alguna pregunta, vayan haciendo de una vez. Con el coseno no habría problema. No, igual. No porque la... No hay problema. Ahorita hacemos unas cuentas de calcular ángulos de fase y vamos viendo entonces cómo calcular estos ángulos de las diferentes formas. Lo que pasa es que hay que tener cuidado dependiendo de qué utilice yo. Ya vamos a ver. A ver, voy a borrar acá entonces. Voy a borrar todos los dibujos, entonces un pantallazo de pronto si no han escrito alguna cosa. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la función seno funciona muy bien acá, entre menos pi medios y pi medios. Ahí funciona bien la función seno inverso. Es decir, si usted tiene ángulos, bueno, en el primer caso del primer cuadrante también podían haber utilizado seno inverso. Es decir, en el primer cuadrante pueden utilizar seno inverso y tangente inversa. Claro que hay que tener pues, cuidado con los elementos que utilizamos ahí, ¿no? No es de lo mismo. Porque, por ejemplo, acá pues será tangente en el primer cuadrante. En el primer cuadrante será tangente inversa de C2 sobre C1. Pero será seno inverso ¿de quién? Será seno inverso de C2, que es el opuesto, sobre la hipotenusa, ¿cierto? Que será ¿quién? La amplitud. Es decir, acá en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante pueden utilizar seno inverso. Pero acá tiene que ser seno inverso de C1 sobre la amplitud. Para primer y tercer cuadrante, para primer y cuarto cuadrante, perdón. Primero y cuarto cuadrante. Funciona bien la función seno y también funciona bien la función tangente inversa. Es decir, tangente inversa, la función tangente inversa también trabaja bien acá entre primero y cuarto cuadrante. Y bueno, acá será tangente inversa. ¿De quién? Será tangente inversa de C2 sobre C1. ¿Sí? Es decir, para primer y cuarto cuadrante usted puede usar cualquiera de las dos. Tangente inversa o seno inverso. Si es tangente inversa, C2 sobre C1. Si es seno inverso, C1 sobre A. Para el segundo cuadrante, ¿quién funciona bien? Va a funcionar bien la función coseno inverso. Acá, entre el primero y segundo cuadrante, puede utilizar bien la función coseno inverso. ¿Y acá cómo será? Coseno inverso de C2 sobre A. De C2 sobre A. En el primero y ¿No segundo sería cuadrante. C1? No, es A. No, sí está bien. Es C1. Acá es C2. Acá este C1 y acá este C2. Para seno inverso es el opuesto. C2 sobre A. Acá este es C1 sobre A. El que está en la parte horizontal, ¿cierto? El adyacente. Es decir, con este gráfico podemos más o menos ver que si yo quiero, por ejemplo, hallar el ángulo de fase de un ángulo en el primer cuadrante, puedo utilizar seno inverso, tangente inversa o coseno inverso. Cualquiera de los tres. Y me da exactamente mi ángulo de fase. Si quiero un ángulo de fase en el segundo cuadrante, puedo utilizar con seno inverso y me lo arroja perfectamente. Si quiero un ángulo de fase en el cuarto cuadrante, seno inverso o tangente inversa, me arroja mi ángulo de fase perfectamente. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo un ángulo de fase en el segundo cuadrante y quiero utilizar tangente, tengo que sumarle pi. Es decir, no me arroja perfectamente mi ángulo de fase. ¿Sí? Entonces, acá, para el segundo cuadrante, una forma de calcularlo, ¿cómo es? Con coseno inverso.
Otra forma de calcularlo es con la función tangente inversa, pero hay que sumarle pi. Como ya vimos, acá entonces resumiendo, esto es en el segundo cuadrante tangente inversa de C2 sobre C1, ¿cierto? Y le sumamos pi. No trabaja bien en el segundo cuadrante de tangente inversa. No arroja los valores del ángulo de fase. Tenemos que sumarle algo. ¿Qué le sumamos? Pi. Para los otros cuadrantes, entonces ya vemos, en el primero y en el cuarto cuadrante realmente es donde menos problemas hay porque tanto seno inverso como tangente inversa arroja el ángulo de fase tal cual es. No hay que sumarle nada, no hay que restarle nada, no hay que hacerle nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el tercer cuadrante ninguna de esas tres funciones inversas trabaja bien. Ninguna. Y es el caso que tal vez se necesita analizar de más de una manera. Entonces, vamos a ver qué hacer en el tercer cuadrante. Bueno, voy a ahorrar por acá algunos dibujos. En el tercer cuadrante necesitamos ver cómo poder establecer ese ángulo de fase. Y bueno, como ya vemos en este gráfico, en el tercer cuadrante no funciona bien ninguna de estas inversas. Entonces vamos a irnos acá con un puntico en el tercer cuadrante y tenemos acá esto. A ver, primero que nada analicemos geométricamente cómo obtener este ángulo y tal vez puede ser sencillo ver qué hacer. Si yo quiero calcular este ángulo phi, ¿cómo hago para obtener este phi? Entonces puedo hacer unas cosas como la siguiente. Observen. Primero, yo podría este punto reflejarlo con respecto al origen. Y si ustedes observan este ángulo alfa que se forma aquí, piensen solamente en la amplitud, no en el signo de alfa. ¿Bien? La amplitud es este mismo alfa. ¿Estamos de acuerdo? Es ese mismo alfa. Es decir, geométricamente, si yo quiero hallar phi lo podría hallar de la siguiente manera. Sería menos pi, ¿cierto? Menos pi, que es todo esto. A menos pi, súmele alfa. Tengamos en cuenta aquí que alfa es positivo si observamos el alfa que está en el primer cuadrante. ¿Bien? Tengan en cuenta, cuando yo sumo ángulos, geométricamente lo que hace es moverse en sentido antihorario. Y cuando resto ángulos, lo que hace es moverse en sentido horario. Es decir, si yo al ángulo menos pi, que es todo esto, le sumo alfa, entonces me muevo a partir de acá de menos pi, me muevo alfa grados en dirección antihoraria, es decir, llego a este punto verde. Listo, podemos hacerlo de esa manera. Entonces ahora vamos a las coordenadas. Si este punto que está acá abajo tiene coordenadas C1, C2, ¿qué coordenadas tiene este punto de aquí arriba? A ver, Miguel, ¿qué coordenadas tiene? Menos Tendría C1, menos coordenadas C2. menos C1 menos C2. Exactamente. Esto es Le menos. quedó claro, Miguel. Clarísimo. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Que nos queden claras las cosas. Entonces, este tiene coordenadas menos C1, C2 y observe, cuando yo considero el punto con coordenadas menos C1, menos C2, es un punto que está en el primer cuadrante ahora. Y en el primer cuadrante, tangente inversa funciona bien. Es decir, que para el tercer cuadrante, ¿cómo puedo calcular el phi? El phi lo puedo calcular como menos pi más, Menos ajá. ¿cierto? Más el alfa. ¿El alfa quién es? Tangente inversa. ¿De quién? Entonces, claro, cuando yo hago la cuenta con el punto en el primer cuadrante, tendría que hacer menos C2 sobre menos C1. Pero simplifico los menos, me queda simplemente C2 sobre C1. Profe, Profe, una pregunta. Sí.
Lo que pasa es, digamos, cada vez que vayamos a manejar el tercer cuadrante es mejor siempre trasladarlo al primero, ¿verdad? Sí. Y, bueno, si Sí, después ya podemos recordar que para tener ese ángulo de fase en el tercer cuadrante utilizo esta fórmula, entonces no hay que complicarnos con pensar, ¿será que se pasó para el primer cuadrante? ¿Qué pasó con los signos? Si ya nos convencemos de que aquí funciona, luego lo podemos utilizar tranquilamente. vale. Profe, ahí no sería menos, menos qué, menos Alfa, pi menos tangente. no. Me explico, como uno es negativo, la tangente daría negativa, ¿no? Y pues con el negativo queda su Tenga en positivo, cuenta ¿no? que acá en el tercer cuadrante los Ah, dos hace el son cambio. negativos, pero los dos son negativos en el tercer En cuadrante. el tercer cuadrante. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces la sí. tangente va a quedar positiva, Sí, claro, obviously, sí, señor. ¿sí? Listo, eso en el tercer cuadrante. Podemos hacerlo así. Pueden quedarse con esta versión, funciona bien, perfectamente. Este tangente inversa, como el punto está cayendo en el primer cuadrante, ustedes este tangente inversa podrían cambiarlo simplemente por seno inverso, pero obviamente no de C2 sobre C1, sino tendría que ser seno inverso de menos C2 sobre A. Bien, básicamente eso. Porque ya vimos que en el primer cuadrante el seno inverso funciona bien. O podrían también, vamos a hacer otra acomodación. Esta acomodación la hacen en algunos textos, entonces si ustedes revisan algunos textos, puede ser que se encuentren con lo siguiente. A ver, voy a borrar acá esto de aquí y observen lo siguiente. Que puede ser que tal vez Miguel recuerde algo que vio en alguna parte que es algo de este estilo. A ver, veamos. Este ángulo alfa que aparece aquí en amplitud, ojo, estoy pensando solo en amplitud, es lo mismo que este ángulo alfa que va a aparecer acá. Es decir, ya no voy a reflejar esto Mm, con respecto al origen, sino con respecto al eje Y. ¿Bien? sí. Con respecto al eje Y. Bueno, a ver, vamos a llamarle de otra manera. Pongámosle más bien beta, así no nos enredamos con lo que ya hicimos. Entonces vamos a ponerle beta. Entonces, en amplitud, este ángulo es igual a este ángulo. Bien, yo quiero todo este ángulo que aparece aquí, que es mi ángulo phi. Todo este que estoy reprimiendo acá. Entonces, ¿cómo poder conseguir esto? Si ustedes lo piensan, una forma sería ¿cómo? Una forma sería a este ángulo menos pi, que es la vuelta, la media vuelta completa, ¿cierto? A menos pi Sumarle de sumo beta. su, sumo beta. Ajá. Pero si ustedes observan beta acá, por la posición que tiene, ese beta es negativo. ¿Bien? Ujú. Y este beta, bueno, este punto rojo, ¿qué coordenadas tiene? Las coordenadas que tiene será menos C1, C2. Observe que solo le cambié el signo a la primera coordenada cuando hago la reflexión con respecto al eje Y. Es decir, este beta, ¿cómo se calculará? Como tangente inversa de C2 sobre menos C1, sobre menos C1. Claro, ese ángulo va a dar negativo. Y si yo a este ángulo menos pi le resto algo, como les dije, si yo resto algo, me estoy moviendo en sentido horario, en la dirección de las manecillas del reloj. Y eso no es lo que quiero. Yo a partir de acá, de menos pi, no quiero moverme en sentido horario, quiero moverme en sentido antihorario, una amplitud beta. Es decir, que esto también se puede calcular de esta manera. Menos pi, ojo, menos tangente inversa, ¿de quién? De C2 sobre menos C1, ¿cierto? Es decir, queda de esta manera. De esta manera también pueden calcular ustedes el ángulo de fase. Entonces tener cuidado, porque claro, si acá aparece, le van a poner con más, entonces observen el signo de lo que está acá adentro, también es positivo, ¿sí? Pero si acá va con menos, entonces el cociente de adentro también va a ir con menos. Entonces no es precisamente lo mismo. Tener cuidado con eso.
Como les digo, yo les muestro formas de calcular este ángulo de fase. Usted escoge la que más le guste, la que más recuerda, con la que menos se confunde. Bien, lo que quiero es que calculemos bien estos ángulos de fase. Porque va a depender del cálculo del ángulo de fase cómo me va a quedar mi función posición con respecto al tiempo para estos sistemas masa resorte. Y claro, si mi ángulo de fase resulta estar mal, entonces todo lo que yo calcule con esa función posición no será correcto. Bien. Bueno, esto con respecto a los ángulos de fase. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. No, no, señor. No importa. No. Bueno, entonces vamos a volver al PDF. Ya sabemos cómo calcular estos ángulos de fase. Básicamente estos ángulos se aprendían a calcular de esa manera, se estudian de cómo calcular estos ángulos en el curso de álgebra lineal. ¿Sí? En el curso de álgebra lineal. Bueno, acá continuando, terminan de hacer la deducción de por qué esa función x de t al final da precisamente nuestra solución general, que es C1 coseno WT más C2 seno WT, es decir, que es la misma función. Bien, veamos entonces, por ejemplo, seguimos con el ejercicio anterior, con el ejemplo anterior. Y ahora la cuestión es la siguiente. Tenemos acá nuestra función posición, ya la pudimos establecer, ¿cierto? Y tenemos que calcular entonces nuestra forma alternativa. Primero que nada, entonces se calcula la amplitud, ¿cierto? La amplitud A, que ¿quién es esa amplitud A? Es la raíz cuadrada de C1 al cuadrado, esto es 2/3 al cuadrado, Más un más sexto al cuadrado. C2, que será, bueno, vamos a ponerle acá menos 1/6 al cuadrado, y bueno, hacemos las cuentas, y acá nos dicen que este resultado es raíz de 17/36. Bien. Calculamos ahora nuestro ángulo de fase. Ojo, ¿cómo es C1? ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Entonces tenemos que C1 es positivo y Mayor que C2 es ¿cómo? negativo. Negativo. Entonces tenemos un ángulo, un punto, piensen en un Del punto, tercer cuadrante. Sí. seguro que es del tercero. Primera Sí. componente positiva. No, perdón, del cuarto, del cuarto. del cuarto. Exacto, es del Ese cuarto. Miguel no entendió, profe. Toca que se vea el No, video, sí, Miguel. sí, sí. Del cuarto Claro que sí, cuadrante. entendí. En el cuarto cuadrante funciona bien la función tangente inversa. Es decir, que nuestro ángulo de fase simplemente lo puedo calcular de esta manera. Como la tangente inversa Tangente inversa. de C2, ojo, con todo y signo. C2 con todo y signo, Sobre menos C2. 1/6, sobre C1, que es 2/3. Y bueno, miremos ahí en la calculadora. A ver, tangente inversa de menos 1/6 sobre 2/3. Y esto nos da menos Menos. 0.255. Uy, profe, a mí me dio menos. Menos 2,44. A ver, miremos. A ver, no sé si de pronto metí algo mal aquí en la calculadora. Ah, mira. De pronto es más fácil si hacemos acá tenemos 1/6 menos 1/6 sobre 2/3, el producto de extremos da 3 y el producto de medios da 12. Es decir que esto es menos 1/4. A ver. Tangente inversa. Sí, profe, menos 0,244.
Es menos 0,244. C1. Espere que acá están tomando. Espere que acá creo que estamos tomando el C1 y el C2. Vamos a mirar la forma. Porque bueno, acá realmente están tomando es el otro punto, ¿no? O sea, si ustedes observan el C1 lo están tomando, así está bien, C1 es 2/3 y el C2 es menos un sexto. El C2 es menos un sexto. Entonces, bueno, acá dice, si nosotros observamos, tenemos que la tangente da menos 4, sí, que fue el cociente. Entonces, obtenemos que la tangente inversa es menos 1 punto tangente inversa de. Es que pronto estamos haciendo mal la división, ¿no, profe? Mm, Vamos a la. Espera a ver si de pronto estamos desconsiderando al revés el punto. Porque si se hace al revés, sí da eso. Sí, pero entonces, a ver si nosotros consideramos. Es por esto, miren. A ver, voy a borrar acá los dibujos. ¿Sí ven Sí, el es triángulo por que está cómo se hace detrás? el triángulo. Sí, El Sí, triángulo está. en la él parte. considera que la componente Y es C1 y la componente X Exacto. C2. Es decir, que acá miren, Pero es lo mismo, ¿no? o sea, acá ¿O el no? punto, el No, al punto lo hallar la están tangente no. tomando como C2, C1. Sí, señor. Es decir, que el punto es que no es lo mismo precisamente por cómo se están definiendo los elementos acá en esta parte. Sí, sí, Es sí. decir, que C1 es el que acompaña a coseno y C2 es el que acompaña a seno. Para nosotros sería al revés, ¿no? Eso. Entonces, para nosotros, como lo venimos trabajando, llamemos C1 al que acompaña. Es decir, para nosotros la solución será de la siguiente manera. Será C1 seno. C1 seno, C1 seno, WT, seno de eso, más C2 coseno. ¿Bien? C2 coseno de esa cantidad. Y así escribimos entonces la solución. Y entonces, bueno, ahora sí. Si nosotros calculamos de esta manera, entonces veamos. C1 es el que va a acompañar a la función seno. Vamos entonces a calcular los elementos acá. C1 es el que acompaña a la función seno, es decir, que C1 ¿cómo es? Negativo. Entonces ahora cambia esto. C1 es negativo. C1 es negativo. Y C2 es positivo. Es decir, ¿esto en qué cuadrante está? C1 es negativo, C2 es positivo. Es decir, que esto está en el segundo cuadrante. Cuadrante, sí, señor. Está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante la función tangente inversa no funciona bien. La función tangente inversa no funciona bien. ¿Quién funciona bien ahí? Por ejemplo, coseno inverso. Ujú. Sí. Entonces se pasa al cuarto cuadrante, ¿no, profe? Aunque no es necesario hacer la construcción, ¿no? O sea, el phi simplemente lo podemos ver que esto es quien, bueno, si queremos usar tangente, ya vamos a calcularlo de las dos maneras, ¿bien? Es decir, esto puede ser, vamos a calcularlo así. Coseno inverso de quién. Acá De coseno C1 inverso, sobre. C1, en este caso C1, tengan en cuenta que es el que acompaña a seno, ¿bien? Menos un sexto ¿Cómo así? O sobre. sea, lo vamos a hacer como está el libro. No, es que el libro está llamando C1 a 2/3. C1 es el que acompaña al coseno en el libro, pero para nosotros C1 es el que acompaña al seno. Ajá, ¿Seguros? vamos a hacer Sí. la cuenta. Vamos a hacer la cuenta, a ver. Y acá, pues, el valor de A, que era esta cantidad, raíz de, este sí no cambia, ¿no? Raíz de 17/36. Raíz de 17 sobre 36. Sobre 36. Bien, entonces, miremos acá, coseno inverso de.
menos 1/6 sobre raíz de 17 sobre 36. 1,815. 1,815, aproximadamente, sí, 1,81577. Entonces, phi, voy a anotar por acá el resultado, a la parte izquierda, phi, nos está dando 1,815. Bien, ahora calculémoslo utilizando la función tangente. Ya sabemos que tangente inversa no funciona bien aquí, ¿cierto? En el segundo No, cuadrante. señor. ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, necesitamos tomar pi más quién. Menos, más la tangente inversa Más la tangente inversa del cateto opuesto, que en este caso sería C2. Eso, C2, que en este caso será ¿quién? 2/3 2/3 sobre C1, sobre que es menos 1/6. Ahora sí, profe, ahora sí da. y hagamos esa cuenta ahí en la calculadora. Entonces tenemos pi más la tangente inversa de 2/3 2/3 sobre menos 1/6. 1,81577. Es decir, el mismo resultado, ¿cierto? Ujú. Sí, Ahí señor. estamos viendo, en el segundo cuadrante funciona bien la función coseno y a la tangente tenemos que sumarle pi. Pi. Bien, tenemos nuestro ángulo de fase. Nuestro ángulo de fase. Ay, profe, pero espere, una pregunta. Sí. Cuando su merced nos De estaba dónde se va a explicando, anclar dijo que cuando era negativo, el o resorte, sea, que todo lo el que estaba amortiguador. dentro de la tangente inversa era negativa, la tangente también se restaba, ¿no? ¿O no? Pues dejar la pieza. Eso es para el tercer cuadrante. Dejar la pieza ahí. Y pues Ah, ya ok, ya. si Y ahí entonces necesita, a la hora de menos pi ensamblarlo menos tangente con inversa. los amortiguadores que está haciendo Tatiana, pues tocaría ver. Sería menos pi menos tangente inversa, ¿sí? En el segundo Listo. cuadrante no. Yo les recomiendo que de pronto hagan por ahí una tablita de resumen de cómo calcularlo para el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Bien, para que de Vale. pronto, porque sí, claro, un signo aquí nos cambia todo. Y si nos cambia todo, complicado. Y listo, entonces ya obteniendo nuestro ángulo de fase podemos escribir acá nuestra ecuación posición en términos del tiempo. Observe, tenemos acá entonces la amplitud, ¿cierto? Raíz de 17 sobre 36, que es raíz de 36 es 6. ¿Seno de quién? Seno de 8t. Este 8 es precisamente el 8 que aparece acá, es el omega, el W, más el ángulo de fase. Es decir, que esta función posición se va a escribir como A seno del WT más el ángulo de fase phi. Este W es el que venimos trabajando desde el principio y es la raíz cuadrada de la constante de restitución K sobre la masa. Sobre esta masa. Bien. Bueno, en la clase de mañana vamos a hacer ejercicios con respecto a esto. Vamos a resolver varios problemas que ahora apuntan a averiguar cuál es la posición en cierto instante de tiempo y también preguntas como cuánto tiempo debe pasar para que la masa se encuentre en cierta posición. Bien. Vamos a hacer también algunos comentarios con respecto a estos sistemas masa resorte en términos de los armónicos simples y vamos a comenzar con un sistema masa resorte amortiguados.